podemos lograr que la medida de fe crezca, estudiando la palabra de Dios, dejando que las promesas de Dios entren en nosotros. And when we see more, God expects our faith to grow and become more. Y cuando nosotros vemos más, entonces Dios ahora espera que nuestra fe crezca y que sea mayor. But when we talk about faith, Pero cuando hablamos acerca de fe, who cannot think of that famous passage that Kenneth Hagin talked about so much? ¿quién no piensa en esa cosa famosa que dijo Kenneth Hagin y tanto se dice? In Mark 11:22. De Marcos 11:22. Now I realize what I thought I was going to do, I haven't done, and so I wished I would have brought my Bible. But in Mark 11:22, Y me doy cuenta que lo que quería hacer no lo pude hacer, así que me hubiera gustado traer mi Biblia, pero Marcos 11:22 allí. this was Kenneth Hagin's, I think, his most favorite passage. Yo creo que este habrá sido el pasaje favorito de Kenneth Hagin. You know, it starts out with "Have faith in God." Dice, tened fe en Dios. It says, if we believe and we do not doubt, but believe in our heart what we say is going to happen, we can even speak to this mountain to be uprooted and thrown into the sea, and it will happen. That's a rough paraphrase. Allí parafraseándole como dice el próximo versículo, que si tenemos fe y no dudamos en nuestro corazón, le podemos decir a aquella montaña, levántate y échate a la mar, y así va a ocurrir. But in the classic book by F.F. Bosworth Pero en el libro clásico de F.F. Bosworth on healing, Christ the Healer, acerca de sanidades, titulado Cristo el Sanador, he has a wonderful section of how that is not a good translation. The very beginning of that verse, "Have faith in God," is not a good translation of the Greek. y él tiene una sección maravillosa donde explica que esa traducción allí donde dice tened fe en Dios no es la mejor traducción desde el griego, That a better translation que una mejor traducción de ello is "Have faith of God." es ten la fe de Dios. Another very important, famous healing evangelist, Dr. Charles Price, Otro muy importante y famoso persona de sanidades, Dr. Charles Price, an Oxford-trained lawyer that became a liberal Methodist pastor, un abogado entrenado en Oxford que luego se convirtió en un predicador metodista who did libre, not believe in the supernatural. pero que no creía en lo sobrenatural, That is, until Amy Semple McPherson prayed for him and he got healed. hasta que Amy Semple McPherson oró por él y él fue sano. When he got healed, his liberal theology went out the window. Y cuando él mismo fue sano, esa teología liberal que tenía libre, eso se fue. When he experienced the supernatural in his life, he believed in the supernatural. Porque cuando él mismo experimentó lo sobrenatural en su vida, ahora sí creía en lo sobrenatural. And he had a great healing ministry. Y luego tuvo un gran ministerio de sanidades. I agree with Bill Johnson, who showed me this book first. Estoy de acuerdo con Bill Johnson, quien fue el primero en mostrarme este libro. One of the best books on healing I've ever read Uno de los on mejores faith libros de sanidades y fe que yo haya leído. was written by Dr. Charles Price. Fue escrito por Dr. Charles Price. And on the internet, you can get it free, the original version called The Real Faith. Y usted puede obtener eso gratis en el internet, su versión original titulado La Fe Verdadera. And he talks about the difference between this gift of faith Y allí habla de la diferencia entre este don de fe and our measure of faith. y nuestra medida de fe. Every creative miracle I've seen happened as a result of a gift of faith. Todo milagro creativo que yo haya visto ocurrió como resultado del don de fe. Matthew 21:21 is a parallel to Mark 11:22. Mateo 21:21 es paralelo a Marco 11:22. And I just kept saying, "Oh God, how do you come into a place where you have faith and no doubt at all?" Y decía yo, Dios, pero ¿cómo es que uno entra a un lugar donde uno tiene fe y no tiene nada de duda? Sometimes God creates this faith in you as His gift by doing a particular miracle so many times that He just brings you by your experience into a place that you have a faith for that you don't have for other things. Y a veces Dios crea esa fe en usted al permitirle experimentar algo tantas veces que Él crea es una fe en usted que usted de por sí mismo no hubiera tenido. One of my directors of our ministry, Uno de los directores de nuestro ministerio, the director of our school, director de nuestra escuela, he has a gift of faith for healing PTSD. tiene un don de fe para creer en la sanidad de personas que tienen PTSD.
worse cases, Los hundreds and casos- hundreds of people. Casos peores de trauma post, de un desorden de trauma. I was with him when it happened the first time, Y yo estuve con él la primera vez que ocurrió and it's like there's a special grace, and now he has a gift of faith for it. y es como que tenía una gracia especial para ello y ahora él tiene un don de fe para creer en eso. I have a gift of faith that came similarly Yo tengo un don de fe que me vino de manera similar for an unusual healing. para una sanidad inusual. The gift of faith I have El don de fe que yo tengo is that I believe es que yo creo every time we pray que cada vez que for a oremos group like this, por un grupo como este, there'll be people get healed habrán personas que sanarán who have bad pain or loss of range of motion because they had a surgery and they got metal in their body and now they can't move or it hurts and God's going to heal them. que tienen problemas en la espalda o que han perdido movilidad por tener alguna cirugía, algún metal en su cuerpo y yo sé que creo que Dios va a sanarlo. Over 5,000 people I've seen that happen to. Yo he visto que eso ocurre ya con más de 5,000 personas, But God did that. pero Dios hizo eso en mí. I don't have that for a common cold. Eso yo no tengo ese don para el resfriado. I hate to admit it, but that's one of the things I have the least amount of faith for is a common cold. Me da pena admitirlo, pero eso es lo que menos fe tengo yo para ver sanidades en el resfriado. So I want to talk to you about how God's increased my understanding of faith. Pero quiero hablarle cómo es que Dios ha aumentado mi entendimiento de la fe. I believe in the importance of positive confession. Yo creo en la importancia de confesar I positivamente. believe it's much more healthy than negative confession. Yo creo que eso es mucho más saludable que andar confesando cosas negativas. I believe that there are things that I met people who were dying who were healed as they just stood on the word and confessed it. Yo he conocido a personas que estaban a punto de morir, que fueron sanados porque se pararon en la palabra y empezaron a confesarla. Matter of fact, one of the books I wrote was on the healing stream and its healing river and its contributing streams. Es más, uno de los libros que yo escribí se trata de El río de sanidad y los arroyos que contribuyen a él. And I was looking at the truth that the Word of Faith stream and the Vineyard stream and the Classical Pentecostal stream and the Sacramental stream and the Holiness stream, all what they brought to the river. Y yo iba mirando distintos arroyos, el arroyo de Sacramento, el de Vineyard, el de Pentecostalismo clásico, y cómo todos estos iban alimentando ese río de sanidad. When I was younger, Cuando era más joven, in my 30s, en los 30 and 40s, y mis 40, I believe that my stream yo creo que mi arroyo was a clean, beautiful stream. era un arroyo limpio y puro. And if you weren't in my stream, Y si usted no estaba en mi and you arroyo were in one of those other streams, y usted estaba en cualquier otro de esos arroyos que había, you were up a foul-smelling tributary without any visible means of propulsion. usted era como un pozo sucio lleno de agua contaminada y no tenía ninguna vida ni circulación en usted. I no longer believe that. Pero ya yo no creo así. I believe that all these streams Ahora yo creo que todos esos otros arroyos are ways God has showed us, son maneras que Dios has nos ha revealed to mostrado, us. que Dios nos ha revelado. and they all have truth. Y todos contienen verdad. And there's sometimes Y hay algunas veces the truth you may need que la verdad que usted necesita is not in this, what I thought was, I would say, my mainstream. no está dentro de lo que yo pensaría que es mi arroyo principal. It may be in this other stream. Pudiera encontrarse en aquel otro arroyo. And we need to know more than our own. Y debemos de conocer más que el nuestro propio. And we need to not cut down, but lift up and honor the truth in these different streams. Y debemos de no cortar, sino de honrar y levantar la verdad que está en estos otros rollos también. So, one day I was in Brazil and I was getting ready to go to preach at this church, about 22,000 members. Una vez estuve yo en Brasil, me preparaba para ir a predicar en una iglesia con unos 22,000 miembros. And the Lord brought to my mind, just came to my mind, this passage of scripture, but I didn't know where it was at. Y el Señor me trajo a la mente un versículo bíblico, pero yo no sabía dónde estaba ubicado, I just couldn't think of it. porque en ese momento no se me ocurría. And what I thought was, it came to my mind was, in Christ Jesus, it's not yes and no, but it's yes. Y lo que se me ocurrió en ese momento es que en Cristo Jesús no es que no sea sí y no, sino que en Cristo Jesús es sí. So thank God Así que gracias a Dios for programs
on your iPhone, Bible programs on your iPhone. por programas bíblicos que tienen nuestros teléfonos iPhone. Because that's actually Porque en verdad, a passage from 2 Corinthians eso es un pasaje que está en 2 de Corintios, chapter 1. capítulo 1. And it says in verse 20, Dice en el versículo 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through him, the amen is spoken by us to the glory of God. entonces, porque todas las promesas de Dios en Él son sí, y en Él amén, por Now- medio de nosotros para la gloria de Dios. Now, what I thought of is in verse 18. Pero lo que yo había pensado está en el versículo 18. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no, for the Son of God, Jesus Christ, who is preached among you and by me and Silas and Timothy, it was not yes and no, but in him it has always been yes. Comenzando desde el 18 dice, más como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Now, when I'm looking that up, it's in the next two verses, though, that the Lord wanted me to learn something. Pero mientras yo buscaba esto, eran los próximos 2 versículos que Dios quería que viéramos algo. Verse 20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. Versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, And so, through him, por medio de él the amen. es amén. Now, that word means let it be or so be it. Esa palabra significa Agree. así sea, estoy de acuerdo que sea así. So the amen is spoken by us, which is a plural, Entonces el amén lo decimos nosotros en sentido plural, not by me, but No. by us, o sea, no yo solo, sino todos nosotros. to the glory of God. Y es para la gloria de Dios. All of a sudden, the Lord opened that scripture to me. Y de repente el Señor me abre esta escritura. Remember, I said the number one way that God glorifies his name is by what he does? ¿Se acuerda que ya le dije la primera manera en que Dios glorifica su nombre es a través de lo que Él hace? And in this passage, Paul is saying, God says yes, not yes and no. Y en este pasaje Pablo está diciendo, Dios te dice que sí, Él no te dice que sí y que no, To his promises. con relación a sus promesas. The Bible says God's not a man that he should lie. Y dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta. So when he speaks, Cuando Él entonces habla, what he speaks in is literally a promise. lo que Él dice literalmente es una promesa. He reveals his will in El- what he speaks. Revela Él su voluntad por medio de lo que Él habla. We have his word, Tenemos su palabra, his logos, sus logos, and then we have rhema. y entonces tenemos el rema. Rhema sometimes hyphens a passage of logos, A veces el rema hace resaltar algún pasaje en el logos, where it says faith comes by hearing, and hearing of the word of the Lord, or of Jesus. The word there for word is not logos, it's rhema. y cuando dice que es pues la fe, que la fe viene es por el oír y el oír la palabra de Dios, ahí la palabra no es logos sino es rema. And rhema deals with a word for the moment. Y rema tiene que ver con una palabra que es para ese momento. And so I saw that when a word comes forward in a service, Entonces noté que cuando una palabra surge en algún servicio, when a specific prophetic word for an individual, a specific word of knowledge for a condition comes forward, cuando se da una palabra profética específica para una persona o una palabra de ciencia específica para alguna condición, there'll be more happen in the church, va a ocurrir más en la iglesia, greater miracles. milagros mayores. When we have a New Testament Hebraic understanding that God's concerned not just about us as individuals, but us as a collective body, Cuando the entendemos, body of Christ. según la idea neotestamentaria hebrea, que Dios nos tiene, le importa más todo el grupo y no solamente a nosotros a nivel individual, sino a todo el cuerpo, In our culture, en nuestra cultura we can be guilty. podemos ser culpables I'm waiting for a word from me. de decir, yo estoy esperando una palabra para mí, I'm waiting for my word. estoy esperando por mi I palabra. want to be engaged to believe for my word. Yo me voy a meter ahora, pero voy a creer por mi palabra. But Paul is saying, Mas Pablo decía, when these words come forward, cuando vengan estas palabras which reveal his will for that service, que revelan su voluntad para ese servicio, we need to stay engaged, even if it's not
for me, but it's for another person, that I might need to add my faith to that word so that I with them together we say the amen. Tenemos que mantenernos conectados porque aunque esa palabra no sea para mí, sino para el servicio, para otra persona, yo añado mi fe para que de manera que esa palabra sea un sí, sea un amén. So when the man is coming down through the ceiling on a cripple, may not have faith himself, Jesus saw their faith and spoke to him and healed him. Como aquel paralítico que sus amigos lo hicieron bajar desde el techo a aquella reunión, aunque ese paralítico propiamente no tenía la fe, Jesús vio la fe de aquellos que le ayudaron y estaban allí con él. There needs to be teaching not only about the individual having faith, but the congregation having faith. Entonces necesitamos enseñanza, no solamente que la persona tenga fe, sino que toda la congregación tenga fe. Another time in Brazil, the Lord quickened another passage which became very important to me. Otra vez en Brasil, el Señor me puso un pasaje que fue muy importante para mí. 2 Corinthians chapter 4 verse 13. En Corintios 4, versículo 13. As is written, Como está escrito, we believed, creímos and therefore we have spoken. y por eso hemos hablado. Now that's a quote from David. Ahora, eso es algo que dijo David. Paul doesn't continue to quote the context, which for me means that he was trying to take that principle and extend it to other contexts. Ahora, cuando Pablo lo cita, él no sigue hablando del contexto, lo que para mí indica que es un principio que él quería aplicar a otra cosa mayor. As is written, Como está escrito, we believed, nosotros hemos creído and therefore we have spoken. y por ende hemos hablado. And in that same spirit of faith, Y en ese mismo espíritu de fe, we too believe, también creemos and therefore we speak. y por ende hablamos. You can believe God is going to do something. Usted puede creer que Dios va a hacer algo. As a leader, as a pastor, as an evangelist, an apostle. Como líder, pastor, evangelista, apóstol. But something even more powerful happens Pero algo aún más poderoso ocurre, than your individual belief que usted cree a manera individual. when you declare Y es cuando usted declara what you're believing lo que está God creyendo is going to do. que Dios va a hacer. Now, this is not the same as what the New Agers talk about, creating your own reality by the confession of your words. Ahora, esto no es lo mismo de lo que dicen aquellas personas de la nueva era, que usted va a crear su realidad con sus palabras. Because we're not New Agers that doesn't even believe in a personal God, that believes they can create reality by channeling energy. Porque nosotros no somos de la nueva era. Ellos ni creen en Dios, creen que simplemente crean su realidad al canalizar energías. We are servants of the Most High God. Nosotros somos siervos y siervas del Dios Altísimo. We have a Lord, Tenemos un Señor and His name is Jesus. y su nombre es Jesús. And we're to hear, Y hemos de escuchar and we are to declare y debemos declarar His will. la voluntad de Él. Not just His general will, Y no solamente su voluntad but general, a specific will. sino una voluntad específica. So how do I move from my measure of faith Entonces, ¿cómo me muevo yo de mi medida de fe to step into the faith of God? para entrar en la fe de Dios? That's why I was teaching on this once in Ukraine and another time in Germany and another time I forget where, another country. It's 3 different languages. Yo estuve enseñando esto una vez en Ucrania, otra vez en Alemania y en otro país que no me acuerdo, pero fueron 3 idiomas distintos. And I said that passage in Mark 22 where it says have faith in God can be translated have faith of God. Y les explicaba aquello de que en Marcos 22, ese versículo que dice, ten fe en Dios, puede ser traducido como ten la fe de Dios. And somebody yelled, hey, in our new Ukrainian translation it says have faith of God. Y alguien grita por allá, sí, en nuestra traducción aquí en Ucrania dice justamente eso, ten la fe de Dios. Our new German Lutheran translation, it actually has have faith of God. Y otro dice en Alemania, me dijo, mire, la traducción nuestra alemán luterana aquí dice, la nueva dice, ten la fe de Dios. And there are 6, I think now with the new Passion, 7 English translations that has it, have faith of God. Y creo que ya para ahora ya habrán 7 traducciones en inglés que traducen correctamente así, ten la fe de Dios. And in addition, the Bosworth, Charles Price, Dr. Price, great book about why this should be understood as have the faith of God. Y también está el gran libro de Bosworth del Dr. Charles que explica
debe usted tener la fe de Dios. I was discussing one time with a friend Y una vez con un amigo estaba discutiendo, who's one of the leading New Testament scholars in the United States today. que es uno de los eruditos principales del Nuevo Testamento en los Estados Unidos el día de hoy. And we were talking about this verse and how it should be translated. Y hablábamos acerca de este versículo y su debida traducción. I'm not sure I've convinced him, but I think he's really thinking about it now. No sé si logré convencerlo, pero pienso que ya para ahora en verdad está pensándolo bien. I say, well, first of all, let me ask you a question. Why do you think it's been translated more often, have faith in God than faith of God? Bueno, primero le hago la pregunta, ¿por qué piensa usted que este versículo se ha traducido más comúnmente diciendo ten fe en Dios en vez de ten la fe de Dios? Here's my answer. Bueno, esta es mi respuesta. I'm not sure it's the right answer. No sé si es la correcta, It's my answer. pero es mi respuesta a ello. Most men and women who have enough education, high education, to be able to know Greek and translate it, Creo que la mayoría de los hombres y de las mujeres que tienen un nivel de educación suficientemente alto para conocer griego y ser capaz de traducirlo, almost none of them have ever been a healing evangelist. casi ninguno de ellos jamás ha sido evangelista que se mueve en sanidades. So they have never experienced. Entonces ellos mismos jamás han experimentado. When God does something Cuando Dios hace algo and when it happens, y cuando aquello ocurre, you know you stepped out of your measure of faith, que usted se ha salido de su medida de fe and what He did y lo que Él hizo brought you into es que Él lo hizo entrar His faith. a la fe de Él. With my measure of faith, Con mi medida de fe, a lot of the time with my measure of faith, I know in my head what the will of God, and I know it's general principle what He wants to do. muchas veces con mi medida de fe yo entiendo en mi mente la voluntad de Dios y los principios y lo que Él quiere hacer. But have I been able to get to that place where I believe, and I don't have any doubt at all, it's going to happen. Pero he podido llegar a aquel lugar de que no tengo nada de duda que sé que aquello va a ocurrir. Not just I'm saying it, Y no solamente porque yo diga eso, but I'm saying it in my heart. There is no doubt. In my mind, there's no doubt. In my being, there's no doubt. I know what I'm saying is about to happen. sino que yo le pueda decir en mi corazón no hay duda, en mi mente no hay duda, en mi todo, mi ser no hay duda. Yo sé que lo que acabo de decir está a punto de ocurrir. I've never been able to get there in my measure. Yo nunca había podido llegar a ese punto con mi propia medida. But I've been taken there Pero Él me ha llevado allí by His grace, por su gracia. by gift, Mi don, grace. gracia. In 1 Corinthians chapter 12, Primera de Corintios 12. we have a list of 9 gifts of the Spirit. Tenemos una lista de 9 dones del Espíritu. And one of them, the gift, is faith. Uno de ellos es fe. Now, in the 13th chapter, Ahora en el capítulo 13, the Apostle Paul shows us a more excellent way. el apóstol Pablo nos muestra una manera más excelente. And this more excellent way Y esta manera más excelente is not that love is better than the gifts. no es decir que el amor es mejor que los dones. Because he ends with the 12th chapter and starts the 14th chapter with encouraging us to desire spiritual gifts, to eagerly desire spiritual gifts. So if that's what he wants to do, why would he then just put them down? Porque al terminar ese capítulo comienza el 14 diciendo que uno debe de procurar y desear los mejores dones. Si él lo que quería era menospreciar los dones, ¿para qué vuelve a retomar el tema? No, he says, I'm going to show you a more excellent way. Sino lo que está diciendo es, te voy a mostrar un camino más excelente. And that excellent way is the operating of the gifts from the motivation of love. Y esa manera más excelente es el operar los dones, pero desde la motivación del amor. So if you may become very powerful and able to move by faith, Entonces puede que usted se haga muy poderoso y capaz de moverse por fe, and thank God for that, y gracias a Dios por ello, but the more excellent way pero la manera más is excelente while you've learned to walk in faith, es cuando usted haya aprendido a caminar en fe, don't forget to love like Jesus did. no se le olvide amar como Jesús amó. That your faith operates in love. Y entonces la fe suya va a operar en ese amor. That's the more excellent way. Esa es la manera más excelente. And so Paul begins in verse 2 of chapter 13. Entonces comienza Pablo en el versículo 2 del capítulo 13.
to talk about, if I can speak in the tongues of men and of angels and have not love. Y empieza a hablar Pablo, si hablas en lenguas de angélicas y en lenguas de hombres, pero no tengo amor. Just a clanging gong or something. Soy como címbalo que If I have retiña, algo así. wisdom, talking about word of wisdom, if I have wisdom, talking about word of knowledge, have all knowledge. Y hablando él de la sabiduría, refiriéndose a la palabra de sabiduría y conocimiento, refiriéndose a la palabra de conocimiento o ciencia. He's talking about Él está the hablando gifts he had just talked about in 1 Corinthians 12. de los dones que él acaba de mencionar en 1 de Corintios And 12, say, if you move in those gifts but you don't have love, it's nothing. dándole a entender que si usted tiene todos esos dones, pero usted no tiene amor, es como si no tiene nada. And in the midst of it, Y entonces en medio de I ello, believe it may be latter part 2 or verse 3, he says, and if I have all faith so as to move mountains, y dice él entonces, creo que es al final del versículo 2 o 3, dice, si tengo toda la fe como para poder mover montañas. that was a key to me. Y para mí eso fue clave. The faith La fe that moves a mountain que mueve montañas is the faith es la fe. that Jesus said, have the faith of God. Cuando dijo Jesús, ten la fe de Dios. You don't doubt. No dude. Believe what you're about to say is going to happen. Cree lo que dice Dios que va a ocurrir. You can speak to a mountain Entonces podrás hablarle a la and be montaña thrown into the sea. y esta se va a trasladar a la mar. When you move from the have faith in God, Pero cuando usted sale del tener fe en Dios, which we want to have faith in God, y claro que vamos a tener fe en Dios, but the burden pero la carga comes upon us viene sobre nosotros. to have the ability Al tener la habilidad to have this kind of faith. de tener este tipo de fe, There's no doubt. donde no hay duda, We can speak to mountains and they move. que podemos hablarle a las montañas y éstas se mueven. But if it is have faith of God, Pero si es ahora ten la fe it's de not Dios, so much something we obtain, ya no es algo que nosotros obtenemos, or my friend Leif Hetland says, como dice mi amigo Hetland, it's not a problem to achieve, no es un problema y usted va a vencerlo, it's a promise to receive. sino es una promesa que usted recibe, That it moves me from striving que me va a mover de que yo tenga que trabajar esto to resting, a que yo descanse en esto, because He supplies it. porque Él es Él quien lo suple. I believe it's important what we say. Yo creo que sí es importante lo que nosotros decimos. Apostle, how many people are here? 4,000, 5,000? Apóstol, ¿cuántas personas habrán aquí? ¿4,000, 5,000? 3,000 plus. Más de Okay, I'm going to 3,000. make a declaration. Voy a hacer una declaración. I believe before 47 minutes is up, Yo creo que antes de que terminen esos 47 minutos que me faltan, we're going to have 300 people get healed. van a sanarse 300 personas aquí. Now, is that a declaration of faith? Ahora, ¿esa es una declaración de fe? It's more a declaration of what I expect based upon His faithfulness. Es más una declaración de lo que yo espero en base a la fidelidad de Él. Now, usually I say by the end of the night. Normalmente yo lo diría así I al just terminar la realized I noche, set myself up there. pero ya me doy cuenta que si And lo I digo no usually es have a correcto. team. Y normalmente lo digo y tengo un equipo conmigo que me ayuda. And half of the people get healed, Y la mitad de las personas que se sanan, which would be 150, que fueran en este caso 150, they'd be healed from the platform of words of knowledge and stuff. son sanos desde la plataforma por palabras de ciencia y demás. And the other 50% is healed when my team prays afterwards by the laying on of hands. Y la otra mitad del 50% quedan sanos porque mi equipo oró por ellos y le impuso mano. So learning how God works is important. Entonces, aprender cómo es que Dios funciona es importante. One time I'd been watching this and I went for like several years keeping track, not intentionally, I just did it, unless God wired me that way, that for 2 years, if I had a crowd of 1,000, there'd be 3% get healed. Y yo empecé a notar, porque lo fui notando, y no lo hice de manera intencional, o quizás Dios era quien quería que yo me diera cuenta de esto, pero me di cuenta que si en un grupo hubo unas 1,000 personas, el 3% quedaba sano. So the first time I went to preach for Bill Johnson in Redding at Bethel,
La primera vez que fui a predicar para Bill Johnson en Bethel and Redding, I'd given some words of knowledge and prayed for the sick from the platform, and 25 people had been healed. yo di unas palabras de ciencia, oré desde la plataforma y unas 25 personas quedaron sanas. Now, normally it'd been 15, and then 15 more would be healed through the laying on the hands of the team. Normalmente hubieran sido 15 más otras 15 que hubieran sido sanas cuando mi equipo le impone manos. So we're already above normal. Así que ya estábamos allí por encima de lo normal I got an impression. y me llegó una impresión I believe it's from the Holy Spirit. y yo creo que era de parte de